O sea, una bomba de gas explotó y mi papá murió ahí. Fue el incidente que ocurrió en La Romana. En La Romana. ¿En qué año fue ese? Fue algo muy notorio en todos los lugares. Así es. Mucho. 1999. Mi padre fue uno de los afectados de ese incidente. Es decir, disculpa, tu padre muere en la explosión. Él se quemó. Como a los 3 días mi papá fallece porque su corazón no aguantó la inhalación de gas y todo eso. Dejó niños pequeños, uno de 15 años. Mi hermano tenía como 7 y yo iba a cumplir los 10. Cuando a tu padre le ocurrió antes mencionado, tu familia viene a los pies de Cristo a través de ese acontecimiento. Sí, así es. ¡Wow! Todos, ¡Qué sorprendente! Todos, mi mamá, mi hermano mayor, todos, más todo lo que Dios me libró en el transcurso de los 10 años a los 23, Alejandro. Wow. Me libró de la muerte, me libró de la prostitución, me libró de violaciones, me libró de los vicios. Como que yo estuve en todo y a la vez Él no me dejó involucrarme en nada. Wow. Recuerdo que estaba con una persona y esa persona yo decidí no estar con ella. Y esa persona contrató a alguien para que me mandara a matar. Ellos fueron y todo, y Dios, el matrimonio era un matrimonio con un hombre excelentemente bueno, pero vivíamos en una distorsión total. Peleábamos mucho, nos dejábamos mucho. Es que tú eres el hombre de la casa. Sí, y él no aguantaba eso en realidad. Dejábamos mucho, y casi siempre en esas dejadas yo hacía mi vida, como se dice. Pero, Ale, ¿y cómo tú conseguís ese dinero? Hola, Dios bendiga a todas las personas que nos estarán viendo en esta segunda entrevista que estaremos impartiendo en esta preciosa tarde. Como siempre, tratando de llevarle un contenido de bendición y edificación para su vida, familia y a la vez ministerio. Para mí es un honor en esta tarde poder contar con la presencia de una joven que se ha dejado dirigir y usar y guiar por Dios en el transcurso del tiempo que tenemos conociendo. Pero como le dije anteriormente, es un honor tenerla en esta plataforma de Alejandro Mata Oficial. Pidiéndole a toda esa audiencia que está ahí, que nos está viendo, que nos está escuchando en todo Centroamérica, Latinoamérica, Europa y el Caribe, pidiéndole que se suscriba a su canal de Alejandro Mata Oficial para que siga recibiendo testimonio, experiencia de hombres y mujeres de Dios que Dios está usando en estos tiempos finales. Así que para mí es un honor y recibimos con un fuerte aplauso a nuestra hermana Arlene Pérez. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios te bendiga, Alejandro. Dios te bendiga mucho, Arlene. Dios le bendiga a cada persona que va a ver este video y yo sé que va a ser de gran edificación para ellos. Como ya dijo mi hermano Alejandro Mata Nieves, mi nombre es Arlene Pérez, sierva de Jesucristo, y vengo aquí para hablarle de mi testimonio, de mi experiencia con el Señor y de algunas cosas que Dios ha hecho en mi vida que yo sé porque sé que va a ser de edificación para cada uno de ustedes. Les invito que se suscriban al canal Alejandro Mata Oficial. Suscríbase, mire, va a ser de gran edificación porque aquí se suben unos contenidos que de verdad Dios trabaja con cada palabra que se da en este canal. Amén. Qué bendición tenerte en esta plataforma, hermana Arlene. De verdad que sí estamos felices, contentos. Cuando te llamamos para la invitación, me puse bien feliz cuando tú aceptaste la invitación de poder estar con nosotros. Así que estaba expectante de que llegara este momento para escuchar, como ya dijimos anteriormente a la audiencia, escuchar tu testimonio, cómo viene a los pies de Cristo, qué causó que tú vinieras a los pies de Cristo, porque siempre somos empujados a los pies de Cristo por algo. Algo nos atrae a su presencia, algo nos atrae a su camino. Y he tenido ciertas oportunidades en ciertos servicios de escuchar algunas cositas de las cuales pasaron en tu vida en el pasado. Así que estoy más que contento de que tú le cuentes a la audiencia, a ese público que nos está viendo, a esas mujeres que están en su casa, esos jóvenes tal vez que piensan que ya no hay esperanza, que tú nos cuentes en esta tarde tu experiencia, tu testimonio de cómo viniste a los pies de Cristo. Así que te dejo, el escenario es todo tuyo. Y estamos expectantes de lo que Dios va a hacer en esta tarde. Gloria a Dios. De verdad que yo estar aquí y según tú hablabas, el Espíritu Santo traía a mi mente, ya son 10 años, Arlene. Wow. Sirviéndole a Cristo. Sirviéndole a Cristo. Precisamente fue en el 2015, febrero 2015, ya ahora en febrero cumplimos 10 años de estar de verdad de los pies de Cristo, que no me arrepiento. Día tras día le doy gracias a Dios por
enseñarme quién era Él. Y antes de empezar con el testimonio, quiero leer una porción de la palabra. Amén. La tengo aquí en la Nueva Traducción Viviente y está en 2 de Corintios 12, 9. Esta palabra el Señor me la dio y yo no la entendía, Alejandro. Yo no la entendía hasta que fue pasando el tiempo y yo empecé a entenderla. Y dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en mis insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Tremendo. Amados hermanos, Arlene Pérez fue aquella mujer que Dios llamó, empezó a llamar con lazos de amor. Recuerdo que a la edad de los 10 años, mi papá murió en un accidente o sea, una bomba de gas explotó y mi papá murió ahí. Se quemó y las quemaduras fueron muy fuertes y su corazón no aguantó. Ese fue el incidente que ocurrió en La Romana. En La Romana. ¿En qué año fue ese? Eso fue algo muy notorio en todos los lugares. Así es. Mucho. 1999. Tu padre fue uno de los afectados de ese incidente. Mi papá teníamos mi casa ahí, en ese barrio, y mi papá murió en ese accidente. Dios. El único refugio para nosotros fue ir a la iglesia. No conocíamos nada. Mi mamá no conocía nada de la iglesia. Nadie conocía nada, pero nos acercamos a Cristo. Es decir, disculpa, tu padre muere en la explosión. Él se quemó. Se quemó y en el transcurso de los días entonces falleció. Exacto, como a los 3 días mi papá fallece porque su corazón no aguantó la inhalación de gas, fuerte. Sí, todo eso. Dejó niños pequeños, uno de 15 años. Mi hermano tenía como 7 y yo iba a cumplir los 10. Wow. Y todo eso. Mi papá murió. Pues ahí nosotros nos aferramos a la iglesia, vamos a la iglesia, mi mamá nos lleva. Y en medio del dolor yo no conocía nada, yo solamente sé que cantaba los coritos y todo eso. Yo recuerdo que en La Romana el Espíritu Santo me bautizó a los 10 años, Alejandro. Pero yo no conocía eso, o sea, yo solamente sabía que danzaba y que danzaba. Tremendo. Y la gente me cuentan ahora, porque yo en ese tiempo no tenía el conocimiento, que se deleitaba con la danza que el Espíritu Santo me hacía porque era algo angelical. Ellos sentían que era como una paloma que se estaba moviendo en medio de ellos. Poderoso. Pero yo no lo sabía. Al mi familia apartarse de los caminos del Señor, porque muchas veces entramos a los caminos del Señor por el dolor, y luego que como que nos enfrentamos a la realidad, entendemos que no necesitamos eso y agarramos otro rumbo. Es decir, cuando a tu padre le ocurrió lo sucedido, lo ya antes mencionado, tu familia viene a los pies de Cristo a través de ese acontecimiento. Sí, así es. ¡Wow! Todos, ¡qué sorprendente! Todos, mi mamá, mi hermano mayor, todos vinimos a los pies de Cristo, mi hermano, el pequeño. Pero ahí, en ese transcurso, todos nos descarriamos. Mi mamá tuvo que, no aguantó muchas cosas, ella sola se fue desde los pies de Cristo. Bueno, pasaron los años, a la edad de 23 años, más o menos por ahí, el Señor empieza a llamarme. Yo tenía una vida muy desordenada, Alejandro. O sea, yo era una mujer que siempre he trabajado, siempre he estado en cosas laborales, pero me gustaba mucho la salida, me gustaba mucho la calle, no tenía un hogar estable, aunque tenía mi hogar de muchos años, mi hogar no estaba estable, era totalmente una persecución ahí adentro. El caso es que yo tenía una vida muy desordenada. ¿Qué edad más o menos ya tú tenías en ese tiempo? Porque me dijiste que a los 10 años el Espíritu de Dios vino sobre ti. Exacto, y que nos apartamos. Y que se apartaron. Entonces, ¿qué edad más o menos ya? 23 años. 23, una niña. Sí, y más todo lo que Dios me libró en el transcurso de los 10 años a los 23, Alejandro. Wow. Me libró de la muerte, me libró de la prostitución, Dios. Me libró de violaciones, me libró de los vicios, me libró de tantas cosas. Es como que yo estuve en todo y a la vez Él no me dejó involucrarme en nada. Wow. Eran aquellas piedras que andaban conmigo, que la gente decía, son unos delincuentes, más ellos eran los que me cuidaban. Y me decían, tú no vas a hacer eso.
tú no lo vas a hacer. Tú no Pero vas el a- mismo Dios cubriéndote y cuidándote para este tiempo que tú estás viviendo hoy en día. Exacto, y ahora es que yo lo entiendo. Ahora es que tú lo entiendes. Ahora yo entiendo cuando mi amiga, la del barrio, la que decían que era la peor, era la que me decía, no te vas a juntar con ellos porque ellos usan droga y ellos quieren que tú te uses droga. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, eso no es nada. Y ella me decía, pues tú no la vas a usar, porque yo puedo ser como sea, pero yo no uso droga. Y era algo totalmente fuerte. Si Dios te saca de un mundo totalmente oscuro. Así es. El Señor empieza a llamarme. El Señor empieza a llamarme y recuerdo que estaba con una persona y esa persona, yo decidí no estar con ella y esa persona contrató a alguien para que me mandara a matar, para que me matara. Y ellos fueron y todo, y Dios es tan fiel que hasta, por eso te digo que me libró de la muerte, porque ellos me narraron cómo me iban a matar. Ellos me narraron, mira, te estábamos acechando, lo íbamos a hacer así, así, así. Pero yo vi que tú eres una muchachita que no eres de nada y que es lo que te es egoísta. Y no, si tú no das algo, lo dejamos así. Yo busqué ese algo, porque señores, hay que ser sabio también. Claro. Y todo eso, lo arreglamos. Llamamos a la policía, no con los muchachos, sino con la persona que lo mandó a hacer. Él se calmó. Y cuando pasa ese acontecimiento, viene una señora y me dice, Arlen, Dios te está llamando. Yo le digo, bueno, eso está difícil. Ella se llama Victoria Guerrero, fue la mujer que dobló sus rodillas por mí. Ya murió, está viva. Está viva y es Qué pastora. bien, ojalá pueda ver esta entrevista. Es pastora y fue la mujer que de verdad agarró 3 mujeres en una mueblería que era donde yo trabajaba allá en Higüey, y todas somos cristianas y estamos dando testimonio de eso. Tremendo. Y fueron más, porque los otros que les rodeaban también han recibido a Cristo. Wow. Pero específicamente ella se enfocó en nosotras. Y le digo que nadie creía que Arlen iba a ser cristiana. Arlen era aquella muchachita, aquella rubia, que la gente le decía, la rubia, que cuando salía de trabajar andaba con ropa totalmente corta, con un lenguaje totalmente Océnico. desbocado, o sea, no me importaba nada. El hombre de la casa era yo, Alejandro. Wow. Yo era que llegaba a las 3 de la mañana, yo era que... Teniendo tu pareja. Sí, teniendo mi pareja. Y era algo que la gente no lo creía. La gente decía, no, Arlen cristiana, y se reía. Bueno, Dios me llama y yo digo, bueno, yo desafié a Dios. Eso es algo que no se me va a olvidar. Yo me viré y le dije a ella, si Dios me quita todas las entradas de dinero que yo tengo, yo le sirvo. Porque yo no puedo ir a servirle y dejar de conseguir todo el dinero que yo estoy consiguiendo. Dios mío. Y créeme, él escuchó esa palabra. Pero, Ale, ¿y cómo tú conseguí ese dinero? Ese dinero, yo tenía personas, o sea, una persona que me daba, también la persona que me mandó a matar, esa persona, y así sucesivamente. Eso, como le digo, no directamente la prostitución, que es lo que se vive ahora mucho, Alejandro. Ahora mismo una mujer no tiene que salir a prostituirse desde su casa como mujer, sí, trabajadora y de hogar para la sociedad. Hace sus negocios, normal. Sí, claro, eso lo sabemos, en las redes sociales se ve mucho eso. Exactamente. Pero tú restas a Dios con esa palabra. Sí. Si tú me cierras toda la entrada de dinero, yo te sirvo. Exactamente. Mi matrimonio era un matrimonio con un hombre excelentemente bueno, excelentemente bueno, pero vivíamos en una distorsión total. O sea, peleábamos mucho, nos dejábamos mucho. Es que tú eres el hombre de la casa. Sí, y él no aguantaba eso en realidad. Él no aguantaba eso. Peleábamos mucho, nos dejábamos mucho, y casi siempre en esas dejadas yo hacía mi vida, como se dice. Llega un punto que yo le digo eso a ella, Alejandro, Dios empezó a limpiar. Yo me lo sueño, yo sueño con mi vida. Y le digo a ella, yo soñé que le pasaba por la vera a todo lo que me está atando. Y le decía a Dios, le pasaba por la vera a aquello que me daba dinero. Es decir, Dios te mostró todo lo que luego tú vivirías. Exacto. Dios mío, Dios es tremendo. Aquello que me daba dinero, yo le paraba. Aquello que me daba placer, yo paraba. Aquello que me gustaba, los viajes, hoteles, salidas, yo le pasaba por la vera y paraba. Yo llego y me encuentro con un camino largo y oscuro. En ese camino yo voy sola. Luego mi esposo me acompaña, pero él me deja.
y yo quedo sola. Digo, wow, ¿qué es esto? Y voy en el camino, y quedo sola. Luego al final salgo a una claridad. Ese sueño me pareció extraño. Digo, pero ¿qué pasó? Ella le decimos María, ¿qué pasó, María? Todo esto, ella dice, wow, Dios va a hacer algo contigo. Quedó ahí. Pasa un año, Alejandro. Yo iba a campañas, yo ayunaba, yo oraba porque ella empezó a orar por mí y empezó a ejecutar esa oración. Por eso yo le doy tanto seguimiento a personas. Por eso yo no me la persona canso. que oraba continuamente por ti. Exacto. Ella me llevaba a oraciones. Ella armó un grupo de oración con 3 mujeres que no, una conocían, era descarriada, 2, pero con nosotras que no estábamos en el evangelio, y empezó a orar con nosotras en los hogares. Pero ella era la que dirigía, nosotros solamente éramos acompañantes. Pero tú ibas a orar sin ser cristiana. Sin ser cristiana. Dios mío. Sin ser cristiana, nosotros íbamos a orar. Ella le pidió el permiso. Así es. Ella le pidió el permiso a su pastor, una mujer de Dios. Una mujer, ella ya partió con el Señor, su pastora. Y su pastora dijo, wow, usted es guapa. Le dijo a ella, pero tiene mi permiso, vaya. Tremendo. Fue algo, Alejandro, una experiencia que yo no entendía. Y yo creo que aún Dios ahí te estaba capacitando y preparando. Pero yo tengo testimonios de eso porque en cada hogar que íbamos era una liberación para mi vida. Y Dios sanó a mi amiga de cáncer en medio de esas oraciones. A una de las que estaban orando le dio inicio de cáncer y Dios la sanó. Otra oración es poderosa. Tremendo. Fue algo sobrenatural. Y me acuerdo un día que todas aceptaron al Señor, menos yo. Yo decía que no, que yo no lo iba a aceptar porque ya Dios me había quitado todo. Aquel reto que yo le puse al Señor, ya todo ese tiempo tú lo habías perdido todo, Alejandro, absolutamente. Y aún así tú no te arrepentías. No, oh, no. Dios mío, ¿hasta dónde llega el ser humano? Ahí mi excusa era que mi esposo se iba a ir a la calle y que yo no iba a poder caer atrás. Porque aparte era egoísta, yo no quería que él se fuera. Que él se fuera. Bueno, pasa y acontece que luego de todas esas cosas que pasaron, un día yo sueño que alguien me está persiguiendo y que yo estaba en unas casitas de madera y que esas puertas, yo me escondía detrás de la puerta y eran muchas casetas de madera, mucha, era una casa horrible, fea. Yo siento que esa era la representación de mi vida, que estaba deteriorada. Y ese personaje me perseguía insistentemente. Yo no sabía lo que era. Pues cuando llego a la última puerta, ese personaje me agarra por las manos y me dice, yo soy Jehová. Una voz impactante. Una voz que mis oídos la escucharon aun cuando me desperté. Pero aun cuando me desperté, yo sentía esas manos que tocaron mis manos fuerte. Yo soy Jehová. Y mi cuerpo se estremeció y yo decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? Yo tengo miedo. Wow. Yo tengo miedo. Y todo eso pasó, llega a mi vida, mi prenda hermosa, Auri Samuel. Yo estoy feliz, pero aún no me arrepiento, Alejandro. Wow. Era muy dura. Era muy fuerte la atadura. Sí, yo decía que no. Y cuando me dicen, tu hijo no tiene líquido amniótico con 2 meses de embarazo. Dios. Ya yo teníamos a la grande, y llega esta prenda. Y pasa que ahí yo tomo miedo. Y yo, Dios mío, y me dice ella, ya no voy a seguir haciéndote el llamado. Dios te ha hablado. Tú lo haces cuando tú quieras, porque ya Dios te ha hablado mucho. Ahí yo llamé por teléfono y le dije, yo quiero aceptar al Señor, venga a mi casa. Y ella me dijo, no, yo no voy a ir a tu casa, tú lo vas a hacer ahora. Tremendo. Puso el teléfono en alta voz y fue algo tan sobrenatural que aún yo lo recuerdo. Yo sentí que un personaje se me sentó en la cama de la clínica. Eso era tú orando por teléfono. Por teléfono, haciendo confesión de fe por teléfono. Wow, Dios mío. Y ese ángel se me sentó donde allá ellas estaban siendo ministradas por el Espíritu Santo. Esa mujer estaban hablando en lengua. Esa mujer estaban, ya tú sabes, felices porque la que más brega le había dado, aquella que el mundo dijo que no. Por eso yo no le tengo miedo a retos. Aquellas personas que tú la ves y dices, no, ese no le va a servir al Señor. Él sí le va a servir. Y lo declaré una vez sobre mi hermano. Y escúchame que te haga ese paréntesis.
mi hermano pequeño era metálico. Okay. Era metálico y él también, Dios trabajó mucho con él y él se descarrió cuando adolescente y se metió al heavy metal. Y un día le dije, vas a tocar el bajo y vas a predicar la palabra del Señor. Wow, tremendo. Y él se rió de mí. Y hoy ya mi hermano tiene alrededor un hombre de Dios, con familia, con hogar, tremendo, establecido, y Dios lo ha bendecido. Hemos tenido la oportunidad de estar con él, de conversar con él, y es un hombre de Dios que tiene ya su familia establecida y está bendecido. Verdaderamente que Cristo cambia a la persona. Es que de ser metálico a ser un hombre de Dios. Así es. Wow, tremendo. De lo vil y menospreciado elige Dios para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Y de verdad yo he podido ver eso en mí, en mi familia. Por eso yo puedo ver una persona que está en la droga, una persona que está en lo que sea. Y yo digo, de donde Dios me sacó, lo puede sacar a él. Amén. Y ahí empieza mi proceso, un milagro de Dios. Dios me regala a Samuel, me dice, él se llamará Samuel. No sabíamos qué era porque estuvo 4 meses sin líquido amniótico, Alejandro. Algo que si un médico verá esto, dirá es totalmente ilógico lo que está pasando. O sea, es totalmente ilógico. ¿Qué pasa? Mi hijo tuvo 4 meses sin líquido amniótico en mí. Cuando todo eso pasa, Dios hace el milagro y me dice, él se va a llamar Samuel, es mi profeta, es mi elegido. Y me empiezas a poner condiciones sobre él. Me empieza a poner condiciones. Y así mismo fue, Samuel nació, ha sido de gran bendición, Alejandro lo conoce. Amén, un joven de Dios tremendo. Es un niño. ¿Sabías tú que Samuel significa en hebreo Dios oye? Así que tú tienes que saber que tú tienes los oídos de Dios viviendo en tu casa. Wow. Sí, tremendo. Dios oye y vemos el niño de Dios que es, y también yo sé que Dios tiene plan y propósito grande para con su vida. Así es. Y cada vez que en estos 10 años he caído, por eso leí este texto, amén, porque en estos 10 años ese texto me ha identificado. En mi debilidad he visto la gloria de Jehová exhibirse. ¿Por qué? Porque en nuestras debilidades podemos ver el poder de Dios entronarse en nosotros. Que nuestras debilidades no nos controlan ni nos dominan, sino que si nosotros creemos en Él, su poder se va a perfeccionar en nosotros. Tremendo, Ale. Y Samuel es una de las cosas que Dios puso en mis manos para yo decir, no me puedo ir de ti a pesar de los procesos y las circunstancias, porque tengo un ministerio que instruir, que darle a ese niño que tiene tanto de Dios. O sea, en su, como yo le digo, su imperatividad, en su movimiento. Sí. Y todo eso, hay tanto de Dios para dar en la vida de Samuel. Y así llegó a Cristo. Tremendo. Después de todo ese proceso, ya tu esposo te había dejado, había perdido todas las cuentas de banco, todo el dinero, toda la entrada, ya no tiene nada. Entonces en ese proceso viene a Cristo, tiene a tu hijo Samuel, que es una bendición. Así es. Algo que aclarar, empecé a perder después que llegué a Cristo. Empezaste a perder después que llegaste a Cristo. Sí. Exactamente. Tremendo. Primero perdí lo que desafía a Dios, aquellas cosas que estaban totalmente erróneas en mi vida, cosas que venían con mala intención, contrarias. Pero luego que llego a Cristo, dice Génesis, la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Señor empezó a decirle a las aguas que tomaran su territorio. A organizar todo y a poner todo en orden. Cuando habla de eso, no era que no había nada. Habían cosas. Pero eso fue lo que hizo Dios en mí. Revolteó todo para entonces empezar a poner orden. Arlene, los que te conocemos sabemos que eres una joven de oración, una joven que busca a Dios, que ama a Dios sobre todas las cosas. ¿No ha tenido algunas experiencias sobrenaturales con Dios en ese tiempo de oración, de ayuno, que te aparta para estar con Dios? Me gustaría que si ha tenido alguna experiencia, nos la contara en esta tarde a la audiencia, porque yo sé que será de mucha bendición. Así es, he tenido muchas experiencias, muchas cosas que yo le digo al Señor, yo no soy merecedora de tanto. Retomando lo que decía para entrar a la experiencia, cuando Dios desordena en tu vida para Él ordenar a su manera, no te asustes.
ni quieras tirar la toalla. Deja que Dios termine. Era como yo le decía a alguien. Tremendo. No te aceleres a tu futuro, porque Dios tiene diseñado nuestro futuro. Quizás yo perdí muchas cosas, incluso hasta mi matrimonio lo perdí. Lo perdiste. No éramos casados, Dios lo destinó a otra cosa y gloria a Dios, siempre oramos por él. Amén. Para que Dios trate con él, un excelente hombre también. Pero Dios decidió que no fuera. Amén. Y amén por eso. Perdí luego de ahí negocios. Todo se fue abajo. Todo. Pero fue para Dios organizar él bajo su voluntad. Wow, tremendo. Quitarme aquellas mañas que venían de Egipto, Alejandro. Wow. Aquellas cosas que venían de Egipto. Dios te sacó de ese horno de aflicción. Así es. Porque todo eso era vanidad realmente. Exactamente. Y muchas cosas queriéndolas resolver yo. Queriendo Arlen hacer como con tus quiso. propias fuerzas. Y Dios recogió todo para enseñarme que Él es Dios y que hasta ahora me ha mantenido de pie. Tremendo. Hasta ahora. Pasa que he vivido muchas cosas, pero una de las cosas que más me llama la atención fue algo que viví hace prácticamente un año después que llegué al Ceibo. Déjeme decirle que el Ceibo ha sido la tierra de los frutos para mi vida. Aleluya. El Ceibo ha sido la tierra de los frutos. Tremendo. En Higüey araron la tierra. Pero aquí Dios te puso a echar fruto. En Higüey se sembró. En Higüey se corrigió. En Higüey había momentos que decían, con Arlen ya no podemos. Porque era que yo no quería dejar las malamañas del mundo. Y no le digo con esto que yo irrespetaba a Dios, sino que a veces muchas cosas que uno practica en el mundo las sigue haciendo sutilmente en Dios. Y Dios no trabaja así. Tremendo, Dios mío, qué palabra. Dios no trabaja así. Y pasa que fui al monte. Y en eso estamos orando con mis compañeras de oración que Dios me ha entregado en este tiempo. Eso ya estoy viendo aquí en el Ceibo. Aquí en el Ceibo. Tremendo. Ceibo, tierra de los frutos. Amén. Ciudad de avivamiento. Así es. Así lo hemos creído. Así es. Y cuando yo veo ese personaje grande en la loma, un personaje que no tiene fin, Alejandro, yo no le veía el fin. Y cuando yo hablo de esto, el Espíritu Santo me dice en las prédicas, habla de esa experiencia. Wow. Habla, es mi experiencia que yo cargo, es ese atavío que yo digo, Dios mío, es que sin esto, es como cuando tú te pones un souvenir, algo bonito en la ropa, es como que tú dices, ay, este me queda bonito, ese es como lo que yo cargo siempre, esa sustancia. Exacto. ¿Sabe que cuando Dios, para que tú sigas, cuando Dios llamaba a los profetas, casi a todos, a la mayoría, le daba siempre una experiencia, para que cada vez que ellos quisieran devolverse atrás, se acordaran de la experiencia que tuvieron en el principio con Dios? Y créeme, que esa experiencia me ha servido para que cuando quiere venir una situación, porque, amados hermanos, no venimos aquí a decirle que el evangelio es todo lo mejor. Es lo mejor porque después que tú conoces al Señor, tú dices, realidad que sin ti yo no podría estar, después que ya lo conoces. Pero hay aflicciones. Sí, claro. Hay esa, como yo decía, desprenderte de esas viejas costumbres duele. Y cuando yo veo ese personaje sobrenatural en el monte alto, yo humanamente... ¿Tú estabas orando o cómo estaba? Estaba orando. Yo estaba orando, estaba acostada en un cartón, me acuerdo. Gracias a Dios que estaba acostada, porque yo sentí que literalmente mi cuerpo se quedó ahí, mi espíritu subía con él. Wow. Yo sentí que me morí, que ya yo veía mi cuerpo tendido y que mi espíritu estaba saliendo. Tremendo. Y yo veo ese personaje y yo humanamente le pongo piernas, porque era algo como que yo solamente veía sus pies. Dios. Algo resplandeciente, grande, y todo el que estaba ahí sintió el poder que había ahí. Y él empezó a hablarme y me decía, yo soy Jehová. Wow. Como mismo me llamó, que me dijo, yo soy Jehová, así ese personaje me dijo, Alejandro. Ese personaje no, el mismo Espíritu de Dios. Yo soy Jehová. Y me dijo, tu mente es muy limitada para mi mente.
Las mentes de ustedes es muy limitada para mi mente. Dios. Mis pensamientos son más grandes que tus pensamientos. Aleluya. Decía esa voz. Mis planes son más grandes que tus planes, me decía. Aleluya. ¿Qué hay imposible para mí? Camanso que dama. ¿Qué hay imposible para mí? Dime, ¿qué puede ser imposible para mí? Dios. Ay, es que mis pensamientos son más grandes que los suyos. Y me decía, cuán grande soy, cuán grande soy. Sabe que mis pies pisan la tierra, aleluya. Y allá me siento. Ay, Dios mío, y eso fue algo sobrenatural y me empezó a revelar lo que iba a pasar en esa actividad. Era una actividad que iba a predicar. Una de las que estabas ahí, nosotras éramos las que íbamos a ministrar abajo. Y él empezó a decirme, yo lo voy a hacer, pero más que nada, y todo lo vimos. Todo lo que él habló, lo pudimos ver en esa actividad. Y más que nada, esa palabra de estruendo que yo sentía que era una voz como estrellante, una voz que yo no la puedo comparar con nada. Ese personaje era como el tamaño de un palo de luz o aún más grande. No, yo no le veía fin. No le veía fin. Yo no le veía fin. Dios mío, era algo sobrenatural. Sobrepasaba las nubes, sobrepasaba todo. Era algo grande, el cual yo no le veía fin. Pero tú me dices que había más gente contigo. Nadie más vio la experiencia excepto tú. Solamente tú. yo. Y ellos sí sintieron el poder que cayó esa tarde. Pasó lo mismo que Daniel. Que él tuvo la experiencia y los demás que estaban orando con él no la vieron. No vieron lo que Daniel pudo ver, pero Daniel sí lo vio porque la visión era para Daniel. Aleluya. Tremendo. Aleluya. Y luego de ahí, cada vez que camino y se presentan circunstancias, yo digo, tú me dijiste en el monte que tú eras demasiado grande, que tus pensamientos sobrepasaban los míos. Cualquier cosa que yo pueda estar pensando, ya tus pensamientos la sobrepasaron. Wow. Es algo que yo cargo y que creo y que se lo digo donde predico, donde hablo, cuando él me insta a hablarlo, porque fue algo que solamente yo que lo viví y las personas que estaban ahí saben que fue algo sobrenatural. Tremendo, Ale. Qué experiencia más impactante que Dios me ha hablado tremendo a través de esa experiencia. Dios es que Dios es sobrenatural. Sí. Y el que busque a Dios lo va a encontrar. Ale. Amén. El que lo busque lo va a encontrar. Esto es un tiempo para buscar a Dios. Sí. Ale, después de nosotros haber escuchado tu testimonio, cómo Dios te trae a sus caminos en tu primera etapa de niña, luego te descarga, luego nuevamente vuelve. El primer incidente fue por causa de la muerte de tu padre, la explosión en Romana, que eso salió por la noticia y todos los lados. Luego te descarga, entra a un camino oscuro, un mundo oscuro. Allí Dios, en su misericordia, te trae. Después de tú retarlo a él con una palabra, Dios te quita todo, te trae nuevamente. Y ahora que estás en los caminos de Dios, ha tenido mucha experiencia, entre las cuales ya tú nos has contado una, Ale. Ale, me gustaría saber, en esta preciosa tarde, ya casi terminando esta entrevista, me gustaría saber, Ale, ¿con cuál llamado te identifica más? Porque te he visto adorando y te he visto predicando. Y en la dos he visto que Dios te usa de una manera impresionante. Pero siempre hay un lado por el cual uno se va más. ¿Por cuál tú te inclinas más? ¿Por la prédica o por estar en el coro de oración, como te hemos visto en otras ocasiones? Aleluya. De verdad que Dios me ha dado tanto, porque así como la parábola de los talentos, aquellos que multiplican los talentos, Dios les sigue añadiendo. Amén. Y en este tiempo Dios añadió el ministerio de adoración. Es un ministerio muy lindo, pero en realidad me gusta lo que es la palabra. La palabra. Esa palabra viva que tú la lees hoy te da un entendimiento y mañana tú la lees y te da otro entendimiento. Es algo sobrenatural. Esa palabra que cuando tú se la transmites a otro, tú ves que cae y esa persona recobra vida, es algo sobrenatural. La adoración es algo hermoso, lo cual abre los cielos. El Padre se deleita cuando le adoramos y no tenemos que tener una voz hermosa. Simplemente le podemos adorar en todo tiempo, pero una de las cosas que más me llama la atención es la revelación fresca de su palabra. La palabra de Dios. Así es. Tremendo, Ale. Ale, entonces sabemos que ya vienes de Higüey, está aquí en el Ceibo, actualmente localizada, le sirve a Dios. Ale,
¿qué tiempo tú tienes aquí siendo cristiana? Aquí. Así que te mudaste para acá. Ok, que me mudé para acá, ya voy para 2 años, tengo 1 año y, bueno, en junio, por ahí, julio, cumplo 2 años de estar aquí. Llegué, que de verdad pensé que era mi derrota. Dije, ya, Tremendo. perdí todo en Higüey, absolutamente todo. Llegué totalmente derrotada, mas Dios me dijo, es un nuevo comienzo, es un nuevo capítulo de tu vida y así ha sido. Tremendo. Hemos visto al yo he tenido la oportunidad, por eso le digo hemos visto, porque he tenido la oportunidad de ver cómo Dios en su misericordia ha ido bendiciendo tu vida, poquito a poquito, de escalón a escalón, como decimos nosotros los dominicanos. Hemos visto cómo Dios ha ido bendiciendo tu vida de manera paulatina, y estamos felices con eso. Amén. Ale, pero cuéntanos, ¿actualmente tienes parejas? Actualmente no. ¿Estás soltera? Estoy soltera. Ay, Dios mío. Sí, estoy soltera. Sí. ¿Estás soltera entonces? Bueno, Ale, porque Dios te dé un buen esposo. Oramos para que Estamos Dios te dé orando. un buen esposo. ¿Pero ya tiene alguien en mira o? No. Estoy esperando la dirección de Dios. La dirección que de sea Dios. Él que lo haga. Amén. Y yo estoy seguro que ahora tú no serás el hombre. No. Ya Ya Cristo ha cambiado tu vida. la palabra me ha enseñado bastante cuál es la dirección de un matrimonio. Amén. La palabra de Dios cambia, transforma la vida del ser humano. Sí. Bueno, nada, esto ha sido todo por hoy. Estamos felizmente agradecidos de haberte tenido en este canal de Alejandro Mata Oficial. Ojalá y luego poderte volver a tener para que nos siga contando una de las tantas experiencias que ya tú has tenido con Dios. Sí, han sido muchas cosas. Han sido muchas cosas. Yo sé que hay más, pero por el tiempo ya realmente no podemos. Pero de verdad que Dios bendiga tu vida y bendiga la vida de tu familia. Así que Dios le bendiga a la audiencia y esperando que esta entrevista pueda ser de bendición y edificación para su vida. No se le olvide suscribirse a Alejandro Mata Oficial. Dios le bendiciones. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campana de notificaciones para que seas de lo primero en enterarte de nuestros contenidos.